Hoy nos acompañan María Brown, directora ejecutiva de la Fundación CRISFED. Fue ministra de Educación con Guillermo Lasso. Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y catedrático universitario. Y completa este panel María Teresa Escobar, periodista y corresponsal colombiana especializada en temas económicos, de seguridad y corrupción. Gracias por estar en Políticamente Correcto. La mañana de este domingo de carnaval queremos evaluar el primer mes del estado de excepción planteado por el presidente Daniel Noboa dentro de su guerra contra el terrorismo. Sin embargo, lo vamos a hacer desde una perspectiva distinta, reflexionando sobre cuán oportuno puede ser que el país se acostumbre a largos periodos de encierro bajo la idea de que así nos protegemos mejor. En este caso, de la violencia. Claudia. El del carnaval es el feriado más importante del año para el turismo nacional. Lastimosamente, la crisis de inseguridad que vivimos hoy, así como la de los 2 años que azotó la pandemia, han hecho que estos días de asueto no puedan ser aprovechados ni en lo económico ni en el plano emocional de las personas. Veamos. El 8 de enero, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción nacional por 60 días con un toque de queda de 6 horas hacia el final de las noches. Se declaró el conflicto armado interno y Ecuador abrió un nuevo ciclo histórico, el de la guerra contra el terrorismo. Estas primeras semanas de batidas policiales, militares, con resultados de momento efectivos, le han valido al gobierno altas dosis de aceptación ciudadana. La gente siente que hay más seguridad en las calles, aunque las muertes violentas no han cesado del todo. Sin embargo, el sector productivo y varios gobiernos locales prendieron otra alerta. El país se ha vuelto a confinar a riesgo de afectar cualquier actividad que mitigue la grave situación económica que también nos azota. Aunque Noboa semaforizó al toque de queda y puso en luz verde a 160 cantones, las restricciones abren un debate. ¿Hay que encerrarse para combatir al terrorismo? El gobierno, al parecer, tiene clara su respuesta, en palabras de la ministra de la Producción. ¿Qué pasaría si en este momento el presidente quita el toque de queda y tenemos niños yendo a las escuelas que son avaliados? ¿O qué pasaría si en las noches tenemos todos los restaurantes y las discotecas abiertas y llegan a suscitarse una bomba? No podríamos nosotros, como ciudadanos y como gobierno, dormir pensando en que no estamos precautelando la vida de los ciudadanos ecuatorianos. El balance de las pérdidas económicas de este feriado se conocerá en los próximos días. Pero todo indica que Carondelet no tiene previsto suavizar más la libre circulación de personas para trabajar, pasear o divertirse. No solo eso, el alcalde de Guayaquil también prohibió 2 de los eventos deportivos más populares de su ciudad. Y después de ver muchísimos informes de inteligencia, algunas capturas incluso de dinamita en caletas cerca de los estadios Barcelona, Emelec y demás, la decisión de este consejo es no permiso para la noche amarilla ni la explosión azul. Queda claro que el país tendrá que seguir viviendo bajo prohibiciones y regulaciones oficiales por algún tiempo más. Desde esa perspectiva, Carlos, ¿funciona un Ecuador encerrado por el miedo? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese primer reporte y empezamos entonces esta conversación con Renato Rivera. Buenos días. ¿Estamos cayendo en lo fácil, Renato? Es decir, hacer del encierro una práctica recurrente bajo la idea de que así vamos a estar más seguros. Hay que tomar en cuenta el contexto en el que vive actualmente el país, este escenario de violencia que no ha podido contener la policía ni las instituciones del Estado, el hecho de que el 2023 sea el país más violento de América Latina, el hecho de que tengas este crecimiento sostenido de la violencia donde además tienes un nuevo entorno de terrorismo, de coches bombas, no solo alrededor de los planteles educativos, sino también en ciertas ciudades clave para la ruta del narcotráfico. Sí supone que al menos en términos de seguridad lo más importante como una etapa de contención, una etapa inicial si se puede decir, es precautelar la vida de los ciudadanos. O sea, ¿es normal que esto suceda en estos días? Absolutamente. Lo que se busca es precautelar la vida, reducir esa tasa de violencia y ese nivel de riesgo por coches bomba y por terror. ¿Y esto termina, eso debe terminar el 8 o 9 de marzo cuando se acabe el estado de excepción, o es posible que se tenga que alargar el estado de excepción con este tipo de restricciones? Depende de la evaluación del nivel de amenaza que hagan las instituciones, que es algo que no se conoce. Lamentablemente lo que se ha visto es más allá de esta etapa de contención,
no está claro si es que existe un plan para ir reduciendo este nivel de encierro o estas restricciones que se han tomado. ¿No es cierto? Absolutamente, si es que lo miras desde la lógica económica. Pero, Renato, en ese sentido, entonces, realmente del diagnóstico que hacemos es que en realidad hay una amenaza terrorista latente con grave riesgo de que se materialice desde el punto de vista de ustedes que siguen el tema de inteligencia, el tema de entender el crimen, o simplemente solo es una percepción de que puede haber un ataque terrorista. Bueno, los elementos que se han dado en las últimas semanas sí da cuenta, o al menos lo puedes comparar desde dos vías, te diría. Estos elementos que hemos visto con posibles coches bomba, los mismos toques de queda que imponen las organizaciones criminales en ciertas ciudades, un sinnúmero de elementos te dan cuenta de esta estrategia de terror que busca generar el crimen organizado en el país. Pero también lo que se ha visto en experiencias en otros países. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay la detención de un gran capo en México, en Culiacán, como sucedió con el hijo del Chapo Guzmán? El cartel de Sinaloa se tomó la ciudad, generó una serie de amenazas en donde inclusive puede haber torres eléctricas. Entonces, de eso es dentro de la evaluación que se da, de esa posibilidad que tengas. O sea, hay que prevenir en todo caso. Claro, esa es la lógica más importante dentro de la seguridad. María Brown, buenos días. ¿En qué momento evalúa un gobierno la conveniencia de encerrar a la gente o de sacarla del encierro? Creo que en este momento lo que buscamos es hacer un análisis de cuál es el perfil de riesgo. Esto es importante, lo mencionábamos en este momento. El Estado tiene información de inteligencia que la ciudadanía no conoce, no conocemos y por lo tanto tampoco tenemos todos los elementos para saber por qué se toma o no se toma una decisión. Sin duda, el elemento principal es la vida, es salvaguardar la vida y la seguridad. Sin embargo, lo que debemos tratar es que las medidas que se adopten para salvaguardar esa seguridad ciudadana sean coherentes y sean proporcionales. Un ejemplo, si se toma la medida de suspender clases presenciales e ir a la virtualidad en un entorno, pero continúa la presencialidad en el entorno laboral, existe una incoherencia en la medida. ¿Por qué? Porque los padres de familia tienen que buscar dónde dejar a sus hijos, que se quedan muchas veces sin un cuidado adecuado y pueden convertirse en víctimas de reclutamiento forzado, no tienen el acompañamiento que necesitan para tener clases virtuales y tener éxito académico en este contexto y por lo tanto genera un problema más que una solución, porque lejos de salvaguardar la vida, ellos pueden salir a las calles sin supervisión o pueden quedar presa de otro tipo de violencia. Entonces buscamos este análisis integral que sea proporcional y que tenga un acompañamiento además en lo en psicológico. ciudades muy peligrosas, incluso Renato decía que incluso cerca de los centros educativos se ha visto posibles amenazas terroristas, pero en ciudades muy violentas como Durán o Esmeraldas, ¿da lo mismo tener a los chicos encerrados en sus casas presas incluso ya de la violencia o tenerlos mejor en una escuela donde hay cierto nivel de institucionalidad, un rector, unos profesores que les pueden cuidar? Frente a eso, ¿qué decisión Carlos, se pueden ahí tomar? tenemos una experiencia internacional amplísima, porque este no es el primer conflicto armado de la humanidad y la educación existe desde hace muchísimos años. Solamente en nuestro país vecino, Colombia, ya ha habido varios estudios y recomendaciones que se han hecho a lo largo de la guerra también contra el narcotráfico que ha sucedido en este país y en otros países actualmente. Y podemos ver que normalmente los niños se encuentran en mayor condición de seguridad y prevención de violencia cuando asisten de manera presencial a un entorno educativo. Esto no quiere decir que no existan riesgos, por supuesto que existen riesgos, pero tenemos que ver también el análisis integral de cuándo ese riesgo es mayor o menor en la falta de presencialidad. Por eso es que en muchos casos es por mayor. eso es que el gobierno se aligeró, por ejemplo, estas medidas y permitió que los chicos volvieran a las casas. Eso ha sido una buena decisión. Es una ¿no buena cierto? decisión. Creo que el tomar medidas que focalicen también estas decisiones a los lugares en donde ellos cuentan con información de inteligencia que puede ser más riesgoso es adecuado. Sin embargo, seguimos con 1.169 instituciones educativas que siguen en la educación a distancia. La gran mayoría de nuestros hijos están asistiendo a la presencialidad, pero no todos. Y esto también genera otro problema, que es el agrandar la brecha de aprendizaje entre unos y otros. Perfecto. Y generalmente son los más vulnerables los que se ven más afectados. Vamos a hablar de eso más adelante, María, porque quiero hablar ahora con la tocaya, con María Teresa Escobar, y preguntarle, ¿es normal cuando estalla la violencia que nos encerremos? ¿Esa es la experiencia que, por ejemplo, podemos sacar de Colombia en una primera etapa?
Sí, no solamente en Colombia, sino en todos los países en donde ha habido amenazas terroristas, un primer paso, una primera medida responsable es encerrar a la población mientras el Estado hace estos perfiles de riesgo, pero eso tiene que ser rápido. La experiencia de Colombia es muy dura y yo creo que Ecuador puede aprender mucho. Los colombianos nos encerramos durante la década de los 90. Pero ¿se podía mantener encierro, perdón la interrupción, en ciudades grandes como Bogotá o Medellín? No, donde nos encerramos en las ciudades porque no se podía salir de las ciudades porque fuera de las ciudades había retenes ilegales. O sea, el encierro es urbano. Era urbano y en los cascos municipales, porque fuera de los cascos municipales la guerrilla y los paramilitares y los narcotraficantes se habían tomado las carreteras y las principales vías del país y tenían retenes ilegales en donde desplegaban una práctica que tiene un nombre horrible, que es la pesca milagrosa, es decir, secuestraban masivamente a la gente que intentaba ir de una ciudad a otra, de un municipio a otro, y los extorsionaban o los mataban o se los llevaban para tenerlos varios años secuestrados. Entonces la población colombiana se fue encerrando casi, no voluntariamente, pero porque había ese riesgo. Y dentro de las ciudades mismo, la cotidianidad en ciudades Cali, Bogotá, Pasto, Medellín, era que salían o sea, hacía una vida normal. Se hacía una vida relativamente normal y la gente salía, pero lo que te quería decir es que eso es un primer paso y que un país no puede vivir encerrado indefinidamente. Entonces, el segundo paso muy necesario y que se debe dar rápidamente es que el Estado tome el control para que los ciudadanos puedan volver a salir y hacer una vida normal. Y que tome el control y el Estado no lo tiene que tomar solo y eso a mí me parece que en Ecuador no se ha comprendido. Y eso vamos a reflexionar, pero para irme a corte, María Teresa Escobar, ¿se podría decir que de aquí en un mes más, al 8 de marzo, el Estado podrá tomar el control del país como para decir a partir de ese momento ya no habrá toque de queda o estamos haciendo una ilusión muy fuerte? Lo que dice Renato es muy importante, tiene que hacerse esos perfiles de riesgo. Nosotros no tenemos información de qué tan adelantado está eso. Pero sí hay una cosa muy importante y es que no hay que perder de vista que el encierro no es la solución. La solución es que el Estado, respaldado por la sociedad civil, retome el control del país en el menor tiempo posible. Yo no te puedo decir un mes, una semana, esos son procesos que tardan, pero no plantearse eso como un horizonte de vida porque no es posible, no es factible. Y ya les vamos a contar por qué razón lo que dice María Teresa Escobar es bastante cierto, luego del corte comercial aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa aquí en Políticamente Correcto y luego del corte hablaremos sobre los encierros que hemos vivido desde el paro del 2019, incluso con la pandemia. ¿Cuánto nos ha afectado? No se desconecte de la señal de Coavisa. Quizás no lo hemos dimensionado con la debida importancia, pero el país lleva más de 4 años bajo ciclos de encierro que han afectado la economía y el ánimo de las personas. Esta mala racha comenzó en el paro de octubre de 2019 que duró 11 días. El presidente Moreno eliminó el subsidio a los combustibles, la CONAIE se levantó y grupos violentos caotizaron el país hasta tumbar la medida. Se perdieron 821 millones de dólares por esa paralización que reportó 132 bloqueos de carreteras y 11 muertos. 5 meses después, en marzo de 2020, vino la pandemia con encierros totales, parciales y ligeros que se prolongaron hasta el 28 de abril de 2022, cuando el gobierno dispuso el fin del uso obligatorio de la mascarilla. Los años más duros fueron 2020 y 2021, donde nos contagiamos más de 1 millón de personas y murieron casi 68,000. Se perdieron 16,382 millones de dólares. Otra vez un nuevo paro. Fue en junio de 2022 y duró 18 días para presionar por la baja de los combustibles. 7 personas murieron y se perdieron más de 1.100 millones de dólares. En medio del bloqueo político llegó la crisis de inseguridad. Guillermo Lasso, en 30 meses de gobierno, dictó 23 estados de excepción nacionales y locales, muchos con el respectivo toque de queda. Entre 2021 y 2023,
casi 15.000 personas fueron asesinadas. Y según el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Australia, Ecuador se afecta cada año en 20.000 millones de dólares por la inseguridad. La llegada del gobierno de Noboa supuso un nuevo estado de excepción con toque de queda por la guerra contra el terrorismo, que se extenderá hasta el 8 de marzo. El sector turístico reporta pérdidas por más de 10 millones de dólares al día. En síntesis, podemos decir que en 4 años y 4 meses, en Ecuador se han decretado y renovado 34 estados de excepción. Por lo que si sumamos los 11 días del paro de 2019 más los 772 días de encierro por el COVID-19 hasta abril del 2022, más los 18 días del paro de junio del 2022 y los 34 del estado de excepción vigente, Ecuador a nivel nacional acumula por lo menos 835 días de confinamientos. ¿Cuánto nos impacta esta realidad? Carlos. Bien, ahí hay unos datos que son muy preocupantes, María Teresa Escobar. ¿Y qué significa llevar un país 4 años y medio con encierros largos, prolongados, con sobresaltos, con paros, con violencia, con pandemias? Significa que el país no puede desarrollarse, que no puede desarrollar todo su potencial económico y humano. La gente sigue trabajando, la gente sigue haciendo el día a día y eso nos da la ilusión falsa de que la economía sigue funcionando y que el país sigue adelante, pero la verdad es que los países se estancan. No quiere decir que quiebren, quiere decir que no pueden hacer un desarrollo completo de sus capacidades productivas y humanas. Esta es una de las razones por las cuales siempre se dijo que Ecuador ha sido de los países de la región que menos rebote tuvo económico en la pandemia, es decir, se recuperó Chile, se recuperó Perú, se recuperó Colombia, pero Ecuador no lo logró. En gran medida es por esto, por el bloqueo político, el bloqueo institucional y el bloqueo de la violencia. Lo que pasa es que esos bloqueos te generan una incertidumbre muy alta y en contextos de incertidumbre política y social, pues se reduce la inversión, las empresas ya no posponen los planes de expansión, los inversionistas internacionales, los inversionistas extranjeros se preguntan 2 veces antes de venir a Ecuador, no saben si es seguro invertir aquí. Por eso sube el riesgo país, ¿no es cierto? El riesgo país ecuatoriano está muy ligado a 2 factores, la inestabilidad política y el precio del petróleo. Que el riesgo país lo que te mide es si el país va a tener capacidad o no de pagar su deuda externa. Yo me imagino que ahora los bancos de inversión tienen la mirada puesta en la crisis fiscal, lo que yo llamo una crisis de liquidez en el sector público, que vemos que ya tiene problemas hasta para pagar salarios. Subió el riesgo país cuando no teníamos cómo pagar la deuda en época de la pandemia. Luego sube en las protestas de ISA. Luego sube en la violencia. Y ahora quizás suba por la crisis fiscal y por las leyes que hace el gobierno. Creo que sube porque no se ve, y eso es claro, no se ve una voluntad política de las principales organizaciones, partidos y movimientos políticos del país de apoyar a Ecuador con medidas para superar esa crisis fiscal en un contexto que ya no es el de antes, en un contexto de guerra. Este conflicto le puede costar a Ecuador más de $1.000 millones al año y no es un conflicto que se va a resolver en 1 o 2 o 3 años. Estas suelen ser guerras largas, de baja intensidad y muy costosas en términos humanos y en términos económicos. Para irme con Renato, ¿tienes tú claro cuántos años ha vivido Colombia en guerra y cuánto le ha costado? Sí, Colombia ha tenido más de 70 años de confrontaciones con las guerrillas y son ya 40 años de confrontación abierta con narcotraficantes, 30 años de confrontación con los paramilitares. A Colombia le cuesta más o menos, le ha costado más o menos en los últimos 20 años, 15 años, alrededor de $10.000 millones, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año, este conflicto, que solo estoy contando en esos 10.000 millones de dólares los gastos del conflicto como tal. Y te doy un último dato, es el segundo país de Latinoamérica después de Brasil con el mayor presupuesto para gasto militar y de defensa. A eso le tienes que sumar los gastos en salud porque la población
recibe heridas, hay que claro. rehabilitarla, o sea, hay que hacer programas sociales, hay que hacer toda una mitigación del Increíble. conflicto, que esto también tiene un costo muy importante. Renato, un país con pocos recursos y sin instituciones como el Ecuador es como que no le queda más que encerrarse. Esa también puede ser la otra lectura. Es decir, como no tenemos cómo enfrentar ni pandemias, ni violencia, ni crisis política, entonces mejor encerrémonos. Esa puede ser otra manera de ver el problema y que me parece grave, Renato. No necesariamente, más bien creo que ese dato de los más de 20 estados de excepción lo que refleja es que el Estado ecuatoriano no está en la capacidad desde sus instituciones de seguridad y justicia de resolver el problema de criminalidad. Y tomas de esta medida de parche de vamos al encierro porque no tenemos las capacidades para reducir esta violencia. Entonces lo que nos queda es eso. O sea, siempre pagamos o por la plata o por las horas de tiempo a la gente lo que no puede hacer el Estado. Sí, pero no solo desde la lógica de cuánto tienes que invertir, sino qué capacidades tú tienes para generar análisis desde la lógica de seguridad. Y ahí viene un poco de esta segmentación que uno puede tener alrededor de los cantones. Y es lo que el crimen organizado lamentablemente sí hace. Se adapta en un entorno de respuesta de las instituciones a través de la militarización. Durán, por ejemplo, que es lo que le dabas el ejemplo a María, lamentablemente es una ciudad sitiada, te diría, por el crimen organizado, donde ya estas organizaciones se adaptaron a la militarización. De hecho, en enero la violencia se despuntó y subió alrededor de 450% los homicidios en relación a periodos anteriores. Incluyendo el estado de excepción. Exactamente. Entonces, lo que te da cuenta es que hay una adaptación inclusive de la violencia y que este encierro puede ser una medida de corto plazo efectiva, pero ante este proceso de adaptación de las organizaciones criminales puede que termine siendo una medida boomerang en un futuro. Y hay una reflexión un poco económica, Renato. Si la gente termina acostumbrándose a encierros muy largos, esas localidades tampoco es que funcionan productivamente, porque quiebran negocios, porque no corre la economía. Y se vuelve un círculo vicioso porque no nos queda otra cosa que volver a caer en la red del crimen organizado, porque no se reanima económicamente una sociedad. Exacto. Para el crimen organizado es una oportunidad perfecta en dos sentidos. El primero, el desempleo te genera una nueva red de personas que son parte de estas organizaciones criminales, pero también desde la lógica de salud mental que muchas veces no se lo ve. Que tú pierdas el empleo te puede generar un problema de adicción. No sabemos cuánto es el consumo en el país, pero eso es una oportunidad también para redes de microtráfico para expender más droga. Claro. Todo eso tiene un círculo vicioso que termina siendo favorable para el crimen organizado. María Brown, qué grave. Y en ese sentido, hablando de ese círculo vicioso, ¿cuánto le deteriora el tejido social un encierro? ¿Cuánto se deteriora el tejido social? Y ahí, Carlos, yo quiero retomar una palabra que acaba de utilizar Renato, que es el tema de medida parche. Yo creo que eso es un análisis que tenemos que hacer como sociedad muy profundo, porque esta medida, que si bien parece sensata, coherente, tiene unos impactos a largo plazo, pero además también solo mira un lado del problema de seguridad, que es la parte del número de muertes violentas, de hechos violentos que se suscitan. Pero si vemos la seguridad desde una perspectiva integral, lo vemos también con una faceta social. Y esa medida puede afectar otros componentes de la seguridad, como la apropiación del espacio público. María Teresa lo decía, si nos encerramos, no es solamente responsabilidad del Estado recuperar esos espacios. Sí, sin duda es una prioridad del Estado recuperar esos espacios, pero si esos espacios públicos no se utilizan, no se habitan, se pierde esa posibilidad, entonces también hay un factor de seguridad que incrementa, la inseguridad Pero la incrementa. gente tiene miedo, María. Es decir, Claro, y la gente va a decir, ¿por qué yo absolutamente... tengo que arriesgarme a salir a un restaurante a comer en Durán si se van a matar? Por eso justamente la medida parche no puede ser solamente el decir encerrémonos, sino buscar mecanismos mediante los cuales tengamos la suficiente confianza para poder salir y ocupar esos espacios y dar prioridad a aquellos espacios que además nos garantizan que los efectos de ese encierro no se profundicen. Un ejemplo, poder priorizar la seguridad en los entornos y traslados a instituciones educativas para garantizar el acceso a la educación, no seguir profundizando una brecha en educación que ya existe en el país, que se agravó en la pandemia, porque no es que surgió en la pandemia. Ya Ecuador es un país que tiene indicadores educativos bajos, no de ahora, de hace mucho tiempo, y estos encierros, estos 34 estados de excepción, 835 días de educación a distancia y otros elementos, lo que hacen es empeorar eso. Empeora la salud mental, no existe tampoco la confianza de acceder a los hospitales. Ustedes recordarán, en pandemia los hospitales estaban abarrotados, pero de enfermos de COVID, en cambio dejaba de atender a otras enfermedades crónicas incrementales.
incrementaba digamos, la inseguridad en ese sentido también. ¿Podemos hablar del factor emocional en el próximo bloque? Por supuesto. Bien, nos vamos a un corte comercial. Hacemos una nueva pausa y después vamos a hablar sobre la depresión y todo lo que afecta a estos encierros, tanto a los niños como a los adultos. No se desconecte. Recuerde que estamos en vivo también en ecoavisa.com y en Ecoavisa Play. ¿Cuán afectados estamos psicológicamente los ecuatorianos por la crisis de inseguridad que vivimos y las limitaciones que esto nos genera? Hablamos con Gino Escobar, presidente vitalicio de la Asociación de Psicólogos, y esto fue lo que nos respondió. ¿Hacen bien los gobiernos al insistir en el encierro como una medida de protección ciudadana? Hay que ver en qué invertimos más, en alimentar el miedo o en nutrir la autoestima o el amor. Si tú tienes un encierro, tendrías que generar actividades que luego calmen o palíen el trauma del encierro. Pero si no tienes ese modelo de inversión, sino que te encierran, te asustan, es el cuco viene, entonces tú quedas así todo, ¿no?, aterrorizado. ¿En estos años la depresión ha aumentado en los ecuatorianos? De tener un promedio de 30-40% de personas que en algún momento iban a transitar alguna situación de salud mental, se incrementa exponencialmente un 400%. ¿Qué pesa más, la depresión por los encierros constantes o el miedo a la inseguridad? Producto de la pandemia, como se inundó de miedo, disminuyó más todavía la autoestima de las personas. Pero estas crisis, que sean de carácter naturales o de carácter artrópicas creadas por el hombre, se van a ir mutando, incrementando o desarrollando en la población habilidades resilientes dependiendo de las estrategias emocionales que apliquen las personas, las familias o la comunidad. ¿Por qué una persona debe trabajar y vacacionar fuera de casa? Necesitamos salir porque eso nos permite movernos y el movimiento es vida. Si nos quedamos enclaustrados en casa, lo que va a ocurrir es que nos vamos a ir extinguiendo y apagando. Pero es mucho más saludable sentir más amor que miedo y poder de alguna forma ir transitando las crisis y afrontando mi miedo. Bien, gracias a Gino Escobar por esa participación. María, ahí están unas reflexiones. Esta reflexión va muy en la línea de pensar si esta medida, como decíamos hace un momento, es una medida que es una solución estructural o una solución parche, que puede ser positiva en un momento, pero que tiene que ser analizada con mucho detenimiento si se va a tomar en más plazo, en un mayor plazo. Vamos a ver lo que sucede en este momento. Vemos que al retener a las personas en sus hogares, tenemos un incremento de la seguridad física. Es decir, hay un menor riesgo de que una amenaza de muerte por un hecho violento se materialice. Un homicidio. Un homicidio, violento, por sí. ejemplo. Pero en cambio, esa misma medida incrementa el riesgo de que otras amenazas se materialicen. Por ejemplo, el encierro incrementa la probabilidad que un niño y un joven participe o sea parte o sea reclutado por un grupo ¿Por qué, María? violento. Porque generalmente al no estar supervisados adecuadamente, no tener contacto social, no tener actividades dirigidas, tareas, deberes y permanecer muchas horas sin actividades de buen uso del tiempo libre, se convierten en presa fácil para la violencia y porque las familias continúan algunas actividades con esta ilusión de normalidad, María, salen a trabajar. y por esa Entonces, razón, eso incrementa. Y por esa razón es que en etapa final de su gestión usted tuvo tantos roces, incluso políticos, con las autoridades de Durán, porque le decían que no manden a los niños a las escuelas, y usted persistía en que sí tienen que ir, a pesar de que se decían que los profesores eran víctimas de vacunas, los niños estaban sometidos al microtráfico, y también era una realidad pavorosa la que se vive en esas escuelas. Sin duda, ese fue un momento en donde el análisis tenía que ser realizado sobre la base de cuán beneficioso o más beneficioso es esta medida versus estos otros riesgos. Y el riesgo de estar en casa encerrado también no necesariamente reduce las muertes violentas de niños y jóvenes. Renato podrá darles más información de eso, estoy seguro, pero además
incrementa otro tipo de riesgos como son la persistencia o la presencia de, como Gino decía, de ansiedad, de depresión, de estrés. 400% dice 400% el incremento. Esto se traduce en un incremento importante en suicidios en niños y jóvenes, que no existía una medida tan alta antes de la pandemia y que ahora con esta medida se sigue reforzando, sumando a la depresión y al miedo que él plantea. Entonces vemos cómo ese riesgo de nosotros caer en depresión como adultos se traduce a los niños y esto puede traducirse también a violencia, y ni se diga el impacto, Carlos, que esto tiene en los aprendizajes y en el futuro del país como un país competitivo para poder salir adelante no solo en lo social, sino también en lo económico de forma integral. Renato, para cerrar un poco lo que nos decía María, ustedes habían dado un seguimiento de cómo se incrementó desde la pandemia, que podríamos relacionarlo con los encierros, por ejemplo, el suicidio en adolescentes y los homicidios adolescentes. Bueno, en relación a los homicidios, lo que vimos es precisamente cómo afectó la pandemia en relación a la violencia de chicos y chicas de entre 15 y 19 años. Y es este incremento del 500%, sobre todo este repunte desde el 2020, es decir, los efectos por post-pandemia, lo que generaron, al menos en este rango etario, es que cada vez más chicos eran parte de las organizaciones criminales y eso también generaba un efecto dinamizador de violencia. ¿Por qué los chicos plegaron más a las bandas criminales como un efecto post-pandemia? Hay dos puntos a considerar. Uno, sin duda, es la ausencia dentro de un entorno educativo donde tienes dispersión, actividades que permitan que estén en cierta medida ocupados con su tiempo. Pero también hay un efecto muy importante de la cultura traqueta, ¿verdad? De la narcocultura, que cada vez incide más a que los chicos vean atractivo ser parte de una organización criminal. Terrible, sí. El tiempo libre también lo ocupas para ver programas de televisión que quizás no tienen el contenido más adecuado y que lo que generan es un efecto inverso. Sí. María Teresa, y volviendo un poco al tema cultural, ¿cuán importante es, por ejemplo, ahora estamos en un feriado de carnaval, cuán importante es que la fiesta popular se reactive y que la gente salga a las ciudades que supuestamente son menos violentas y disfruten de estas fiestas? ¿Cómo le ayudó a Colombia ese ámbito festivo a superar estos problemas? Salió con una política de seguridad democrática, que fue la política que puso en marcha el presidente Álvaro Uribe en ese entonces, a principios de la década del 2000, y consistía en que la gente comenzó a salir de las ciudades en caravanas, pero apoyados por el ejército. Había en la primera salida, que fue en octubre de 2003, salida masiva, los colombianos llevaban 10 años sin salir de sus ciudades. A los pueblitos, a las ciudades. A los pueblitos, a las ciudades, a las ferias, a las fiestas. Claro. Salieron con el apoyo del ejército, concretamente 20.000 soldados. Previamente el Estado había ya desalojado esos retenes ilegales que habían puesto la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, los extorsionadores. Y salieron junto con su presidente de la República y todo el gabinete en sus vehículos a pasear por Colombia, y esa fue una caravana que se hizo en diversos puntos del país. O sea, a diversos pueblitos. En muchos pueblitos, en muchas regiones y sobre todo en las regiones donde había más conflicto, O sea, donde había más retenes. Le tentaron a la violencia, al crimen organizado. Pero fue un esfuerzo combinado de la población civil, de las fuerzas de seguridad del Estado, del Poder Ejecutivo, de la comunidad empresarial. Eso fue un esfuerzo orquestado con el que el país entero les dijo no. Este país es nuestro. En ese momento el 40% del territorio colombiano estaba en manos de estos grupos ilegales. El Estado había perdido el control sobre... En ese momento. En esos momentos previos a la aplicación del plan, el Estado colombiano había perdido el control de más o menos en 153 municipios de los 1000 que tiene Colombia. Ya no había policía porque la guerrilla los atacaba tanto que ya no se podía seguir mandando policías a morir a esos municipios. Había 175 alcaldes que les tocaba despachar por fuera de sus poblaciones y de sus municipios porque estaban amenazados, como pasa en Durán. Entonces, esa caravana es histórica porque en ese octubre de 2003 los colombianos salimos todos y le dijimos a los terroristas, a los grupos de delincuencia organizada, llámenlos guerrillas, llámenlos paramilitares, el país es nuestro y lo vamos a retomar. Y ahí hubo fiesta. Y fue una fiesta y fue una declaración de la sociedad civil está con el Estado y va a participar en este combate. ¿Hay cómo hacer eso aquí en el país? ¿Se puede emprender una cruzada de esa magnitud? Sí, siempre y cuando la ciudadanía confíe en las instituciones, porque el contexto colombiano es interesante porque
va recuperando la ciudadanía esa confianza en ciertas instituciones, en las fuerzas militares, que también pues es parte de la policía, y hay esa recuperación de la confianza. Por eso te digo, más bien lo que está sucediendo en el Ecuador es esa pérdida de confianza en las instituciones asumen los estados de excepción y lo que hay que hacer es ir trabajando no solo en Fuerzas Armadas, sino también en las instituciones. ¿Se perdió la confianza en la educación, por ejemplo, como institución segura? ¿La hemos perdido, la recuperamos, la estamos perdiendo otra vez? Creo que esa es una tarea todavía pendiente, recuperar la confianza en la educación presencial, porque además se insiste en esto de que la educación ha continuado de manera a distancia, virtual o con cualquier otra medida, pero tenemos evidencia clara de que eso no funciona, ¿no es cierto? Sabemos que durante la pandemia, el propio INEVAL en nuestras evaluaciones del 2020 al 2021 en educación, los resultados en básica elemental cayeron de 700 puntos a 676. En nuestras evaluaciones internas, nuestro ranking en las evaluaciones internacionales en matemáticas, en lengua, en ciencias van bajando, cuando ya estaba revirtiéndose esa tendencia. Claro. Pero se generó durante la pandemia esta idea de que no hay nada más inseguro que la escuela. ¿Por qué? Porque todo estaba abierto, centros comerciales, discotecas, pero la ciudadanía no tenía la posibilidad de enviar a sus hijos al colegio. Entonces, ¿cuál es el mensaje oculto detrás de eso? Es, la escuela es más insegura que el centro comercial, la escuela es más insegura que ir a trabajar. Y eso estamos en el riesgo de que esto vuelva a suceder en este momento, que la escuela sea siempre el último lugar en abrir y que se instale en el imaginario colectivo la falsa noción de que estamos más inseguros en la escuela que en otros lugares, y eso no es verdad. Me voy a un siguiente corte comercial. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más del análisis. ¿Funciona un Ecuador encerrado por el miedo? No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. María Teresa, en el corte tú nos mencionabas que es medio complicado que se viralicen tanto estas imágenes de sometimiento de los militares, de los policías a los jóvenes en estas batidas. ¿Por qué? Más que se viralicen es que existan esas prácticas, es decir, que las fuerzas de seguridad del Estado no hagan un uso adecuado y progresivo de la fuerza y se violen en algún momento los derechos humanos. Yo sé que los ecuatorianos están indignados por lo que está pasando, están sintiendo que están perdiendo su país a manos de unas bandas criminales y que algunas veces como que te da la rabia, ¿no es cierto? Saca la rabia diciendo que les peguen, que les den paloterapia, que los quemen. Porque eso no ayuda en nada al país y al contrario es negativo a largo plazo. Porque la gente después de ver, y ahora que hay redes sociales, después de ver estas escenas de un poco de violencia de parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra las personas detenidas, que ojo, son sospechosos hasta que un juez los declare culpables y eso tampoco lo podemos perder de vista. A la larga eso hace que la gente pierda la confianza en las instituciones en las que más debe confiar, que son las fuerzas de seguridad del Estado, porque ellas son las que van a... O sea, empiezas a tener un miedo, ¿no? Empiezas a considerar que sí, que son de miedo. Hay otros sectores que empiezan a albergar una rabia contra las fuerzas de seguridad del Estado en vez de apoyo. Y empiezas a sembrar las semillas de la siguiente ola de violencia. Porque mucha de esta gente seguramente quedará libre, ¿no? Muchos quedarán libres. Quedarán con ese resentimiento. Muchos son jóvenes, muchos vienen de áreas deprimidas de las ciudades y de las provincias y la gente, ellos tienen entornos y es un entorno grande y la gente dice a mi hijo lo maltrataron, a mi amigo lo patearon, yo ya no confío en el ejército, yo ya no confío en la policía. Entonces, para librar un combate como el que tiene que librar Ecuador, que es para recuperar el país, porque definitivamente el Estado ha perdido buena parte del control sobre el país. Para recuperar el país y volver a vivir en paz y salir del encierro, hay que tener esa confianza en las instituciones. Claro. María Brown, y en ese sentido, ustedes que estuvieron al frente de la salida del encierro hacia la normalidad, ¿cuán importante es lo que dice María Teresa, es decir, la confianza en la fuerza pública? Es sumamente importante y creo que ahí hay un componente esencial, el poder interpretar y defender y definir las responsabilidades de las distintas instituciones del Estado.
porque a la fuerza pública le corresponde la seguridad física, pero a otras instituciones les corresponde otros componentes que hacen a la seguridad integral. El Estado debe asegurar presencia con servicios sociales en los lugares que son semilleros de violencia. Por ejemplo, si es que tenemos lugares, cantones enteros, en donde no existe una educación de calidad y que necesitamos un presupuesto adicional para poder mejorar la calidad de esa educación, es más fácil que los niños y los jóvenes se dediquen a la delincuencia que en lugares en donde tienen otras oportunidades. Lo mismo la presencia de salud y de empleo. Entonces son varias carteras de Estado que deben asumir de manera conjunta un plan integral de seguridad que no solamente se enfoque en la parte de seguridad pública y del Estado, sino que se enfoque en contener o cerrar la llave y que el ejercicio o todas las políticas que se emiten desde estas instituciones, en este caso María Teresa hablaba de las fuerzas públicas, sea profesional, que sean un ejemplo de respeto a la normativa para que la institucionalidad no se quiebre, porque lo contrario comienza a ser una lucha, una batalla desigual que se libra de la institucionalidad contra la desinstitucionalización completa. Pero eso significa que está bien mantener la estructura, obviamente, la estrategia, perdón, obviamente, de Noboa de tener a militares y policías en las calles. Eso está bien, eso debe continuar. Seguramente, eso sí nos da seguridad para que se reanimen escuelas, centros comerciales, parques y todo eso. Sin duda, tienen que estar las fuerzas públicas en los lugares que deben estar. No es la primera vez que yo lo digo y lo defiendo y seguramente María Teresa y Renato tendrán una opinión al respecto. Yo suscribo que no deben ingresar a las instituciones educativas bajo ningún concepto, salvo un hecho de flagrancia, porque las instituciones educativas deben estar libres o fuera del combate, deben mantenerse como espacios neutrales, que sean sitios de confianza para todas las partes, porque aquí también debemos generar espacios de paz, espacios de convivencia, y eso puede verse amenazado cuando el conflicto o la batalla entra a la institución educativa. Debe fortalecerse la fuerza pública. Pero el conflicto ya está ahí, pues, ya están ahí las personas que te venden, los niños que consumen, los profesores a los que les vacunan o que responden a una banda criminal. Hay personas que están vinculadas al conflicto, que es distinto a decir que el conflicto se libra o la batalla se libra dentro de la escuela. La escuela o el colegio son una extensión de la sociedad. Por lo tanto, evidentemente habrá gente que tiene un vínculo con estos grupos delictivos o terroristas. Sin embargo, eso no es lo mismo a decir que la batalla se debe librar dentro de ese lugar. Y esto hay que distinguirlo con muchísima claridad porque afecta la confianza en el sistema educativo como un espacio neutral. Cuidado esa política de combate al terrorismo en la que todo el mundo estamos metidos, rompa ese límite, esa línea roja. Es una línea roja en un combate que debe también llevarse en este combate o en este conflicto armado interno, y además debe fortalecerse sin duda también a la fuerza pública, porque es necesario que estén los militares actualmente también apoyando a la Policía Nacional, porque debemos fortalecer la fuerza pública y unir a estas dos instituciones, pero esto no quiere decir que a largo plazo esta sea una solución sostenible. Tenemos que incrementar la presencia de la fuerza pública, cada una con sus competencias y en el ámbito en el que les compete, con mayor fuerza y con la confianza que el Estado requiere. Renato, si no podemos tener a un policía al lado nuestro todo el tiempo y vemos que hay que recuperar los espacios públicos, ¿qué consejos o cómo miras tú el cuidado personal? Es decir, cómo yo como ciudadano, como individuo, como familia, trato de romper el encierro, pero hacerlo de manera segura y cuidarme. Bueno, son varios aspectos. El primero, siempre hay zonas donde va a haber más o menos riesgo de que tú seas asaltado, extorsionado, y normalmente empiezas a tomar o recuperar los barrios desde esos espacios más seguros. Comunicarse con vecinos, vecinas, aunque parezca que algo que lo vamos perdiendo como ciudadanía, es muy importante porque eso da un entorno de seguridad y esos comités barriales, por ejemplo, lo elevan a términos de... Hay que fortalecer la organización barrial. Absolutamente. Si es que uno quiere recuperar estos barrios, empieza desde este diálogo que tienes con sociedad civil, los vecinos con las autoridades. ¿Y estamos muy mal en ese indicador actualmente como Ecuador? Es parte de esta pérdida de confianza de las instituciones. También viene que estos gremios barriales ya no quieran conversar con las instituciones de seguridad porque creen que no va a pasar nada. De hecho, nosotros, parte de un estudio que estamos haciendo, por ejemplo, para entender la extorsión en el país, qué tanto se ha extorsionado en el país en las empresas, el 60% de las no denuncias de estos estudios preliminares que tenemos es porque no confían las empresas y los ciudadanos en las instituciones. O sea, ya ni denuncian.
Porque creen que no pasa nada, porque tienen miedo precisamente, por el miedo que tienen de que reciban represalias no lo denuncian. Entonces, esa recuperación de la confianza en las instituciones también viene de un mayor diálogo que tienes entre gremios y sociedad civil y entre los barrios y pues ahí recuperando esas Hay mucha gente esa que tiene la confianza. idea de que para protegernos mejor hay que volver a utilizar el carro, quedarnos en el carro, subir los vidrios, apagarlo, meter los seguros, no tomar el transporte público, no el taxi. Eso es una práctica al final de cuentas perniciosa, negativa, ¿no es cierto? Sin duda, y hay que también tomar en cuenta que uno no está exento de ir en un vehículo a que te pase nada. Y eso es algo que hay que también considerarlo. La tecnología ahora también nos da un montón de herramientas para que puedan hacer seguimiento, si es que a ti, por ejemplo, te ayuda mucho que otra persona sepa cómo te estás movilizando, cuándo, y las razones utilizas también la tecnología, y el uso de la tecnología es algo que no se está hablando en las medidas de seguridad. Los sectores de turismo se quejan mucho, se preocupan mucho de que, claro, consideramos esas actividades como suntuarias, entonces en un momento de crisis como el que vive el país, hay que encerrarnos, entonces no hay conciertos, no hay discotecas, no hay fiestas, pero eso es parte esencial de nuestro desarrollo cultural y emocional. Entonces, ¿cómo lograr recuperar eso? De una manera segmentada. Como acabamos de mencionar el ejemplo no solo de Durán, sino también en Esmeraldas o en algunas otras ciudades de Ecuador, uno no puede levantarlos a buenas y primeras porque hay un riesgo alto, pero sí hacerlo de una manera focalizada en ciertas ciudades donde el riesgo es muy bajo. Claro. Ahí tú vas recuperando de a poco no solo la del dinamismo económico, sino también la confianza en las instituciones, que es algo muy importante, claro, y que hemos conversado. Pero María Teresa, pero en cambio, según lo que dice Renato, lo que hemos visto también es que ha habido, o sea, los turistas hemos abandonado las playas, por ejemplo. La gente de Quito ya no va a Esmeraldas, ya no va a Manabí, me supongo que la gente de Guayaquil, no sé, seguirá yendo hacia sus playas, pero eso es muy triste porque encima de todo hemos condenado a la postración económica a esas provincias. Eso es así, eso no es un fenómeno que solo haya vivido Ecuador. En la parte más dura del conflicto en Colombia, que fueron la década del 2000, el turismo en Colombia cayó a la mitad, era básicamente turismo interno y aún así cayó a la mitad, pero la gente tampoco puede salir sola. Entonces el Estado tiene que enviar señales a las personas, a la sociedad civil, a las empresas, para que salgan de ese miedo, porque el miedo es un encierro, exacto, y se tomen su país de nuevo. O sea, como dice María, tienen que seguir los policías y los militares en las calles como hasta ahora. Por supuesto, pero con una política de absoluto respeto a los derechos civiles y a los derechos humanos. Y aquí quería retomar algo interesante que dijo Renato sobre las extorsiones. Ese es uno de los delitos más complejos y más difíciles de erradicar en una lógica de lucha contra el crimen organizado. ¿Qué pasó en Colombia? Como eso no se lograban avances, no había denuncias, no había cifras. ¿Qué hizo el Estado colombiano? Cambió la narrativa sobre la extorsión. Entonces, no solamente era delito la extorsión en sí, sino pagar la extorsión. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas una extorsión, lo que estás haciendo es financiando estos grupos armados ilegales. ¿Y funcionó? Funcionó. Son penas de 10 a 22 años. ¿Recomiendan eso para el Ecuador? Es decir, en un momento determinado también... Colombia no lo hizo, por ejemplo, con el señor de los jugos o con la señora de la tienda de la esquina, pero sí empezó con las grandes empresas y sobre todo con las multinacionales, las mineras, las petroleras. Sí. Quien pague extorsiones en Colombia está cometiendo un delito y se cambia la narrativa de la extorsión. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. María Teresa Escobar, ¿funciona en Ecuador encerrado por el miedo? Yo no creo que ningún país funcione encerrado y peor por el miedo. Lo que yo creo es que Ecuador tiene que llegar a un acuerdo total, es decir, no solo político, a un acuerdo que involucre a la sociedad civil, que involucre a los gobiernos autónomos descentralizados, al gobierno central, a las fuerzas de seguridad y sobre todo también a la comunidad internacional para que apoyen al país en esa lucha. Y esa lucha lo que busca es retomar el control del territorio y devolverle a la gente la confianza para que pueda retomar sus actividades normales, para que los niños puedan volver a las escuelas, para que el país pueda funcionar normalmente y no vivir del miedo, porque del miedo el país se paraliza la economía y nos vamos a una crisis. Renato Rivera.
Bueno, la medida de contención que se ha tomado en función de los toques de queda es efectiva en corto plazo, no solo para reducir los niveles de violencia y de homicidios que tiene el Ecuador, sino también como una medida estratégica de corto plazo para recuperar esa confianza en las instituciones, que es de hecho lo que se está viendo en las encuestas de popularidad de Fuerzas Armadas y del Ejecutivo. Sin embargo, lo importante es empezar a pensar qué se va a hacer a mediano y largo plazo. Esta recuperación de la confianza no solo viene desde una estrategia de militarización, sino también de generar mayores incentivos para que las instituciones del Ejecutivo y del Estado en su conjunto tengan un abordaje integral y sobre todo efectivo contra el crimen organizado y contra el miedo. María Brown, ¿qué es lo políticamente correcto? El encierro lo que hace es incrementar los índices de miedo y que la decisión que toma la ciudadanía respecto a cómo conduce su vida se base única y exclusivamente en proteger su vida y no desde una mirada integral y de largo plazo. Esto implica que el Estado y sus instituciones deben trabajar para garantizar que las condiciones estén dadas para que la ciudadanía recupere el espacio público, que sienta el apoyo y el respaldo para ejercer sus derechos civiles de manera correcta y adecuada, y por lo tanto también requiere que todos los esfuerzos se sumen desde la sociedad civil y la institucionalidad para tener un frente común para erradicar las fuentes que han creado esta violencia. Y bien, las excelentes reflexiones que hemos escuchado nos permiten tejer una primera conclusión. La violencia menguará en la medida en la que la gente honesta, es decir, los ciudadanos buenos, se apropien del espacio público, luchando por que parques, calles, plazas, barrios sean sitios seguros. Es verdad que sin efectiva presencia militar y policial, como de hecho ha ocurrido en este mes, cualquier iniciativa cívica va a fracasar. Pues hay momentos como el actual donde es importante que en el territorio hay un gran despliegue de quienes sí tienen el monopolio legítimo de las armas. Pero no por ello las autoridades nacionales, los gobiernos locales, empresarios o líderes barriales deben acostumbrarnos a hacer del encierro la gran receta contra los violentos. Todo lo contrario, hoy más que nunca se necesita recuperar el tejido social y emocional del país. Y eso se consigue desde abajo, desde el buen manejo de cada escuela, con inversión a todo nivel en cultura, turismo, un ocio sano y sobre todo un gran desarrollo productivo. Estos temas son tan primordiales y urgentes como la política de mano dura contra el crimen que tanto hemos aplaudido. Hasta el próximo programa. Y con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que también puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga disfrutando del feriado.